GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México. Producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: aspectos sobresalientes de la Reforma Fiscal 2014 en materia de dividendos y esquemas de estructura de negocios. ¿Se promueve la inversión? Con la participación especial del licenciado en Derecho, Arturo Pérez Robles. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Panamericana, especialidades en Derecho Fiscal, con mención honorífica, Derecho Económico y Corporativo, Derecho Financiero y Comercial Internacional, doctorando en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor titular de la asignatura de Derecho Fiscal e Impuestos sobre la Renta en la Universidad Panamericana, autor de varios artículos para la revista Puntos Finos, miembro de la International Bar Association, coordinador de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México AC, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa AC, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. En la conducción de este programa, el licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado en Derecho, Arturo Pérez Robles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta su casa, GBA, transmitiendo desde el centro de la Ciudad de México, en esta ocasión contando con la grata presencia del licenciado Arturo Pérez Robles, quien nos hablará acerca de los aspectos sobresalientes de la Reforma Fiscal 2014 en materia de dividendos y esquemas de estructura de negocios, particularmente pues para tocar el enfoque relativo a si se promueve la inversión a través de esta reforma. Arturo, bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, por el contrario. Pues entremos en tema, Arturo, que el tiempo lamentablemente es limitado, ¿verdad? Y el tema creo que un poco extenso. ¿Y qué te parece si empezamos pues por hablar, si nos comentas acerca de las reformas, los cambios que hubo por parte de estas modificaciones a la legislación en 2014, específicamente en materia de impuestos sobre la renta, para después, si así te parece bien, pues pasamos a ver la situación relativa a si se promueven las inversiones, ¿no? Gracias. Mira, la reforma fiscal en materia de impuestos sobre la renta para el 2014, desde mi punto de vista, tuvo dos ejes fundamentales en este tema que estamos comentando. Primero, en esquemas de inversión a través de estructuras internacionales, México ha tratado de incorporar en su legislación interna algunas disposiciones en las que la OECD está trabajando para buscar esquemas que consideran no propios la OECD y que generan ahorros a los contribuyentes, que hoy por hoy son totalmente legítimos. Hoy los grupos que han utilizado estas estructuras han actuado en apego a la ley y a los tratados. Entonces, la OECD lo que quiere es cambiar las reglas del juego y México se adelantó un paso, no sé si de manera precipitada, tratando de incorporar algunas de estas reglas en la legislación doméstica. Este es el primer cambio importante. Voy a mencionar solamente dos o tres de estas normas que México incorpora en estos cambios que son fundamentales y son, por ejemplo, las normas que tenemos nosotros en la ley del impuesto sobre la renta, que le conocemos como la cláusula subject to tax, que en esencia lo que trata de señalar esta disposición es que para que se apliquen los beneficios de un tratado, además de los requisitos que establece propiamente el tratado, deberá probarse, o la empresa que paga el ingreso gravado, que es tutelado, protegido por el tratado, debe probar que la otra parte residente en el otro país a su vez acumula el ingreso, ¿no? Si yo le hago un pago a una parte relacionada residente en el otro país, le puedo aplicar el tratado siempre y cuando demuestre la otra entidad que ese ingreso para él fue acumulable en su país, lo cual es un principio que está tratando de incorporar en la mayoría de los tratados la propia OECD. Y algunos otros que prohíben esquemas de utilización de entidades transparentes extranjeras, que permite o que prohíbe más bien que una empresa mexicana tome la deducción de un gasto
si ese mismo gasto por transparencia lo deduce una empresa extranjera. Para poder tomar la deducción habrá que cumplir ciertos requisitos. Entonces, hay algunas disposiciones como estas, enuncié 2, pero hay muchas más vinculadas propiamente a tratar de adaptar la ley mexicana a algunos principios que propone OECD. Y el otro sector muy importante, que es el que no sé si es tan acertado, al menos desde el punto de vista económico, porque es una decisión de política tributaria, es haber incrementado la tasa de imposición en el impuesto sobre la renta para los beneficios o utilidades que se lleven residentes en el extranjero. Este esquema afecta no solo a extranjeros, sino a personas físicas residentes en México. De tal suerte que tanto las personas físicas mexicanas como en general los residentes en el extranjero, cuando saquen dividendos de personas morales van a tener que hacer un pago importante adicional de un impuesto sobre dividendos que no sé si sea una política acertada por México. Y nada más déjame explicarte por qué. Si tú ves en la página de la OECD, lo que están haciendo algunos otros países como el Reino Unido es para atraer la inversión, precisamente están bajando la tasa impositiva en el impuesto sobre la renta. Algunos de estos países que tradicionalmente tributaban a tasas más altas están bajando su tributación al 20 y tantos %. Lo cual, pues prácticamente si México, uno de los grandes atributos que tenía, además de ser un mercado, es que su tasa estaba dentro de los parámetros de mercado. Con algunas jurisdicciones puede ser, como lo vamos a comentar quizá más adelante, que la tributación quede un tanto excedida de lo que en parámetros normales algunos otros países, incluso miembros de la OECD, están ofreciendo a sus inversionistas. Déjame ver si estamos entendiendo bien entonces, Arturo. A partir entonces de estas modificaciones y del, si no el incrementar, cuando menos sostener, y si no es que incrementan la tasa sobre la cual se va a gravar las percepciones, en este caso, estaríamos quedando comparativamente fuera de lo que el común de los países que forman parte de esta organización están imponiendo como gravamen. Sí, de algunos, porque mira, la realidad es que esta imposición nos acerca a muchos países miembros de la OECD, pero realmente, ¿cuál era el gran atractivo? Uno, evidentemente el mercado, pero otro de los grandes atractivos, quizá tributarios, de por qué invertir en México y por qué no invertir en México, es que varios de los estímulos que ya fueron quitados en la nueva ley del impuesto sobre la renta, como la deducción inmediata, etcétera, permitían o resultaban muy atractivos para ciertos grupos de inversionistas, ¿no? Y entonces, si les incrementas la tasa de impuestos, ahora sí, de muchos países miembros de la OECD ya estamos arriba, entonces, lo cual ya deja de ser un poco atractivo. Y si además les quitas los estímulos fiscales y limitas las deducciones, resulta que ya no hablar solamente de la tasa impositiva, sino de la carga tributaria, se incrementa. ¿Cómo? Limitando deducciones, quitando estímulos y aumentando la tasa del impuesto sobre las utilidades. Esto es lo que yo insisto, en su conjunto está dejando afuera México de ser un país totalmente atractivo para la inversión. Ese es el tema, extranjera. ¿Tendremos algún dato, Arturo, comparativamente a la par de qué otros estados estamos? Por ejemplo, nos comentabas hace un momento acerca del Reino Unido, que en el caso de ellos incluso están disminuyendo la tasa. Hay países como Reino Unido, España, etcétera, que la tendencia para atraer inversión es bajar la tasa corporativa. Podemos estar a niveles de países como Dinamarca, pero yo creo que es un régimen económico y jurídico totalmente distinto. Las circunstancias son distintas porque, primero, el nivel de vida que tienen las personas o el ingreso per cápita que tienen las personas en estas jurisdicciones es altísimo, ¿no? Y son países que tradicionalmente son exportadores de capitales, no tanto necesitan atraer la inversión, ¿no? Sin embargo, un país tan complicado como México, donde el ingreso per cápita es muy bajo, donde existe desempleo, etcétera, me parece que quizá no fue lo más acertado tratar de hablar, como lo han dicho en otros foros, que México no está muy excedido de algunos países como Dinamarca, ¿no? De algunos otros países como Finlandia, etcétera, porque la realidad económica de esas jurisdicciones es muy distinta a la de nosotros. Distinta a la nuestra. Nosotros somos un país importador de capitales y como tal debemos de pensar que nosotros debemos de competir en ese segmento, en el país que importa capitales. Y me parece grave lo que estás comentando, Arturo, en el sentido de que si buscamos atraer inversión, estemos estableciendo esquemas fiscales que resulten más gravosos que lo que anteriormente veníamos manejando, particularmente hablando a partir de este ejercicio fiscal. Así es.
Mi siguiente pregunta sería, Arturo, ¿están conscientes de esto los legisladores, es decir, los artífices de toda esta reforma, están conscientes de esto? A lo que quiero llegar es, ¿existe algún mecanismo en estas reformas a partir de 2014 que reconozca esta situación, que nos estamos poniendo tal vez a la par de otros países o que estamos disminuyendo esta competitividad en términos de atracción de inversión? Es decir, ¿cómo está la situación de la reinversión de las utilidades? Mira, te lo comento así. Yo creo que en el momento en el cual sale la reforma, la reforma fiscal, no hubo una verdadera apreciación de la realidad histórica por la que está pasando México, ¿no? Y qué es lo que necesitamos para atraer la inversión. Ya en años pasados, en administraciones anteriores, la visión que tenían los otros gobiernos, que por cierto la economía había estado hasta hace unos años bastante bien, la realidad es que buscaban un esquema distinto. Si tú ves, la tasa impositiva estuvo prevista para ir descendiendo, ¿no? Hasta el 30%, ¿no? Sin gravámenes adicionales de dividendos, etcétera, con esquemas de estímulo a la inversión en ciertas zonas como la deducción inmediata. Y el esquema para los grupos grandes de consolidación, que fue tan satanizado porque creo que en el fondo no se conocía realmente qué era la consolidación. Se utilizó por muchos como una bandera política para atacar los esquemas de inversión de grupos muy grandes, cuando en realidad era un esquema extraordinario para hacer que las empresas mexicanas pudieran desarrollarse, como lo hicieron varias, y pudieran competir incluso a nivel internacional. Como varios grupos tenemos mexicanos que son exportadores de capitales. El problema real es que esos grupos pues realmente no es la realidad económica, digamos, desde el punto de vista empresarial mexicano. Pero varios de estos grupos pudieron tener un gran desarrollo a través de esquemas, por ejemplo, como el de la consolidación. Sin embargo, se atacan estos esquemas, se tiene en la mente de algunos legisladores y políticos que son esquemas abusivos, que son esquemas de no pago de impuestos, y bueno, la conclusión es acabar con este esquema de consolidación, con la deducción inmediata, limitar deducciones, incrementar las tasas, y todo esto hace pues que evidentemente a los ojos de un inversionista México ya no sea tan atractivo, ¿no? Desde el punto de vista de tributación. Perfecto. En tu consideración, Arturo, ¿cómo podríamos atenuar esta situación? ¿No existe algún esquema para los inversionistas, para los particulares y en general para los contribuyentes de atenuar esta nueva situación? Mira, la realidad es que en el caso de personas físicas residentes en México, el impuesto se te va a ir, en todos los casos, cuando distribuyan utilidades, va a llegar a un 42%. 42%. Esto quiere decir, si ellos tienen una sociedad, son accionistas de una sociedad en México, la sociedad va a pagar el 30% de sus utilidades. Pensemos que son 100 pesos. Okay. Entonces van a quedar 70, que es lo que nosotros le llamamos la CUFIN o la utilidad fiscal neta. Entonces ellos van a poder distribuir estos 70, la sociedad al accionista. El tema es que cuando distribuye estos 70, por el régimen de acumulación previsto de los dividendos para personas físicas, ellos van a tener que pagar 5 puntos adicionales, asumiendo que le corresponda a la tasa mayor, porque la tasa mayor de personas físicas es del 35%. Pero como acumulan el dividendo piramidado, la realidad es que paga la persona moral 30%. La persona física va a pagar otros 5, van a ser 35%. Pero en adición a eso, la ley dice que el dividendo que la sociedad paga a la persona física debe estar sujeto a una retención del 10% del dividendo pagado. Quiere decir que como le van a pagar 70 pesos de dividendo, va a tener que enterar otros 7 puntos. Entonces, 30 que pagó la sociedad, más 5 por la acumulación de la persona física, dan 35, más 7 puntos de la retención, 42%. Y me parece que es una tasa excesiva, muy alta, ¿no? Digo, si somos objetivos el 42% de utilidades, me parece que ya es una tasa alta, ¿no? Y en el caso de extranjeros, simplemente la tasa corporativa es del 30%, y ahí nada más aplica la retención del 10 sobre el dividendo pagado, que son 7 puntos más para llegar hasta el 37%. Hay muchos casos en los que algunos vehículos extranjeros pueden mitigar el efecto de esta retención adicional a través de los tratados. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Hay tratados que establecen prácticamente
en ciertos casos que no hay retención, otros una retención, por ejemplo, el 5%, y otros sí permiten la retención del 10%, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en esto? Que hay que tener mucho cuidado, que algunos inversionistas van a querer utilizar vehículos extranjeros ubicados o construidos en esos lugares donde México tiene celebrado un acuerdo o un tratado para evitar la doble tributación, donde la tasa de retención o prácticamente cero, o la retención puede llegar a 5 puntos. Ahora, perdón. Déjame ser a lo mejor un poco especulativo y si estamos desorientándonos específicamente de lo que nos está señalando Arturo, corrígenos. Tal pareciera, como nos lo estás exponiendo, que me conviene más ser un inversionista extranjero que ser un inversionista nacional en términos de cómo me está tasando la legislación. Claro, sí, por mucho. En el caso de extranjeros, la tasa máxima, aún no habiendo tratados, o el tratado permitiendo la retención del 10%, es de 37 puntos. En el caso de personas físicas, se te va al 42. 42. Entonces, y piensa que en algunos casos, por tratado, la retención puede ser mucho menor al 10%, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Porque lo primero que me ha pasado es que me han llegado consultas de que quieren, por ejemplo, hacer una inversión, y lo primero que dicen, vamos a utilizar tal país. Entonces, ahí hay dos temas adicionales que hay que ver con muchísima calma. Uno, cuando nada más utilizamos esa jurisdicción para construir una sociedad que realmente sea una sociedad de conducto, para aprovechar el tratado, tenemos dos cosas que tenemos que considerar. Uno, probar que esa sociedad, es el beneficiario efectivo del dividendo, ¿no? Que es uno de los grandes temas, porque si no, el tratado no aplica. Y evidentemente, quizá como un paso previo al beneficiario efectivo, tendremos nosotros que demostrar que esa no es lo que le llaman una sociedad de conducto, porque muchas empresas hacen déjame tratarlo de poner así, pongamos abuso del tratado, les llaman los gringos el treaty shopping, ¿no? Que es tratar de aprovecharse de alguna jurisdicción. Ajá. Con el único propósito de buscar el beneficio de un tratado que de hacerlo directamente el inversionista no tendría ese beneficio. Creo que ahí puede meterse en problemas porque sería tanto como colocarse en la situación jurídica para que se te otorgue el beneficio. Correcto, cuando realmente o de hecho no te corresponde, entonces no le dan sustancia a la persona jurídica y entonces buscan y dicen, ¿con qué país? Con este país, bueno, mira, 5% en este caso. Países Bajos, bueno, constitúyela y bueno, vamos a ver primero si o no hay retención en este caso, qué pasa en Hong Kong, etcétera. Bueno, vamos a ver primero por qué utilizaste Hong Kong. Si Hong Kong es nada más una sociedad de conducto, bueno, pues te pueden rechazar porque además es un tema bien discutido, las autoridades van a observarte que ese sujeto no le corresponde los beneficios del tratado, ¿no? ¿Las autoridades nacionales, internacionales o ambas? Pueden ser ambas, pero en el caso concreto quien te lo va a rechazar es la mexicana. Okay. Te va a decir, no, me debes la retención. Déjame ser un poco simplista, Arturo, porque a lo mejor para nuestros amigos contadores que no están tan familiarizados con estos temas jurídicos y particularmente en materia de derecho fiscal internacional, nos pueda resultar un poco árido. Déjame ver si no lo pongo demasiado simple, claro, por favor, corrígeme. Por favor. Soy un inversionista nacional, tengo un capital que quiero poner en riesgo, invertir, pero ante esta expectativa de la nueva reforma, me veo en la situación de que me es más gravoso el invertirlo directamente como inversionista nacional en México, a que si me valgo de los instrumentos internacionales para hacer la inversión, sí en México, pero déjame ver si lo estoy diciendo correctamente, haciendo llegar ese capital al extranjero para después regresarlo a México, ¿es correcto? Sí. Bueno, ese esquema, precisamente, lo que yo quería comentar es que para el inversionista extranjero, le puede ser más beneficioso realizar la inversión porque pagaría un 37 y en algunos otros casos por tratado, pues a lo mejor nada más el 30, ¿no? O el 35. Pero, ¿qué pasa? Que es un tema muy interesante. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, pues realmente están los tratados. ¿Qué pasa si una persona física dice, voy a utilizar un vehículo extranjero? Okay. Aguas, porque ahí el efecto puede ser totalmente perjudicial y te voy a explicar por qué. Okay. Mira, si nosotros somos personas físicas mexicanas, por ejemplo, invertimos en una sociedad residente en Luxemburgo o en Países Bajos, ¿no? Okay. Y esa es la que invierte en México. Tenemos ahí dos temas. Uno, hay ciertas reglas para cuando se perciban dividendos, que es muy discutibles algunos temas, que se consideran como refipres.
regímenes fiscales preferentes, que es un esquema CFC, es un esquema de transparencia. Eso lo que pudiera hacer es nada más obligarme a la acumulación anticipada con efectos fiscales no favorables, un esquema cedular, voy a perder acreditamientos, etcétera. Y el otro esquema que han utilizado algunos con antes, que después se les complique, te voy a explicar por qué, es utilizan una entidad que pague algo de impuestos allá para no ser estas refipres, 22%, lo que sea, pero se les complica, te voy a explicar por qué. En México pagan el 30%. Después vamos a pensar que pagamos esa jurisdicción y no hay retención. Okay. Entonces, y vamos a pensar, no vamos a discutir, vamos a pensar que le aplicara el tratado, para no entrar a discusión, que ese es otro tema. Aún en ese caso, la empresa mexicana paga el 30%, le paga un dividendo a esta jurisdicción, ella acumula su impuesto, paga ya el 22%, no paga nada porque aquí pagó más, pero después viene el punto más importante. Si yo tengo mi inversión en Países Bajos y el día de mañana yo la necesito en lo personal, ¿qué hago? Entonces, si esa sociedad me paga un dividendo, se presenta un problema muy interesante que muchos no han visto, y es, cuando le pagan a esta persona física, nosotros sabemos que en la ley del impuesto sobre la renta, en el capítulo de los demás ingresos para personas físicas, está previsto como ingreso acumulable los dividendos provenientes de vehículos extranjeros. Entonces, para mí se me convierte en un ingreso acumulable. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que yo ya no puedo acreditar lo que se pagó a su vez en México en una primera instancia, no está previsto. Entonces me puede venir en un doble gravamen. Y ese es algo que, no está previsto en el régimen de acreditamiento que los residentes en México, personas físicas, acrediten lo que pagó a su vez otra persona moral. ¿En la que son accionistas? En términos del título 2, que son accionistas indirectos. Entonces, una empresa mexicana paga el 30%, distribuye el dividendo de CUFIN 70% a la empresa extranjera. Cuando la empresa extranjera paga los 70%, yo acumulo los 70% como persona física, pero no puedo acreditar los 30% que pagó en una primera instancia la sociedad mexicana de la que tengo el control indirecto. Eso se pierde, entonces pago dos veces. Entonces la sociedad mexicana estaría pagando 30% al enviar este dividendo al extranjero. Correcto. Y luego el extranjero devolvérselo a la persona física. Vuelves a acumular. Esta persona vuelve a acumular porque es un dividendo de una sociedad extranjera y no está previsto que acredite lo que se pagó de manera indirecta por la sociedad mexicana. Son personas distintas, de algún modo, desde la perspectiva de la legislación mexicana. Así es. En promedio, ¿a cuánto ascendería más o menos? Híjole, pues aquí sería... Digamos, al calculómetro fiscal. Pues más del 50% de la carga tributaria. Entonces sería una carga altísima, ¿no? Lo cual nos lleva, salvedad hecha de tu mejor opinión, a la conclusión de que hay que tener mucho cuidado cuando queramos, como personas físicas, hacer manejo de estos instrumentos para mandar al extranjero. Pareciera en inicio que valernos de estos instrumentos pudiera, de algún modo, atenuarnos la carga fiscal, cuando en realidad, dado el mecanismo como está sistematizado hoy día en la legislación, podría producirnos justamente lo contrario. Exacto. Por eso yo lo que siempre he dicho es, no es que el utilizar un vehículo extranjero esté prohibido, sea ilícito, o en todos los casos sea inconveniente para todos los contribuyentes. Mi punto de vista es que hay que ver con mucho cuidado en qué casos estamos pretendiendo utilizar un vehículo, haciendo quizá ese esquema en última instancia perjudicial desde el punto de vista tributario, ¿no? Claro. Por algunos de tus comentarios, cuando pretendemos aplicar un tratado y sabemos que los beneficios nos los puede negar porque o esa entidad no es residente, o no es el beneficiario efectivo, o se considera una práctica de treaty shopping que las autoridades pueden atacar en México. Y en fin, hay una serie de cuestiones por las que hay que repensar con mucha calma la utilización de un vehículo extranjero por un mexicano para realizar una inversión en México. Sería tanto como considerar que no hay una regla general para todo el mundo, sino hay que estudiar la situación específica de cada persona, de ese es el tema. O cada residente en todo caso. Correcto, no hay una regla general. Ahora, volviendo a este punto, Arturo, comentabas esto considerando residentes en territorio nacional. Correcto. Pero ¿qué pasa con residentes en el extranjero? ¿Es la misma sistemática? Allá, bueno, ahí normalmente cambian las reglas. Cambian, porque mira,
ya ese problema de un doble efecto no se presenta en la medida en que el extranjero tributará por residencia en su país, ¿no? Okay. Que pues, ahí tendrá el que ver si los mecanismos de acreditamientos de impuestos en México, vía directa o vía dividendos, resulta acertado o es un poco perjudicial, y eso lo tendrá que hacer él. En México, ahí sí, ese extranjero que realice la inversión en México podrá aplicar los beneficios que le confieran los tratados, y si utiliza, que para mí ese es el punto, otro vehículo de inversión que no esté en su jurisdicción, tendrá que analizar si la utilización de ese vehículo no pudiera implicar esta práctica que se le conoce de treaty shopping, donde las autoridades mexicanas le pueden decir, oye, no te voy a reconocer el beneficio del tratado. Permítanos abusar un poquito de tu Sí. amabilidad, Arturo. Danos un ejemplo. En el ejemplo anterior manejábamos México, Luxemburgo y de vuelta Perfecto. el dinero a México. Manejemos un ejemplo para tal vez hacérnoslo un poquito Mira, más. te lo voy a poner muy claro. Por ejemplo, si tuviéramos ahorita un inversionista residente en Venezuela con el que no tenemos tratado para evitar la doble tributación, Sí. o en Argentina, y dice, caray, quiero invertir en México, pero de manera directa pago el 30 por la sociedad y el 10% de retención sobre el dividendo, que sean los otros 7 puntos. ¿Qué puedo hacer? Y si alguien le dice muy fácil, pues mira, constituye una sociedad en los Países Bajos, le aportas dinero y que ella sea el accionista de la empresa mexicana. Simplemente porque con ese país la tasa de retención es mucho menor, vas a tener un ahorro muy importante. Bueno, lo utilizo. Evidentemente es claro que esa empresa de Países Bajos es lo que se le conoce como una sociedad de conducto. ¿Por qué Venezuela invierte en Países Bajos y Países Bajos invierte en México? Porque lo que quiere Venezuela es tomar el beneficio que ofrece el tratado México con Países Bajos. Entonces, en esos casos lo que va a hacer el gobierno concretamente mexicano es que cuando la empresa mexicana pague a la empresa de Países Bajos, va a poder o va a tratar de argumentar dos cosas. Uno, que no le aplica los beneficios del tratado, que empresa venezolana trató de hacer un uso, la expresión abusivo del tratado, lo cual va en contra de principios de buena fe, etcétera, de la Convención de Viena, y además puede también argumentar, habrá que ver bajo qué circunstancias, que incluso va a tratar de decir que ese no es el beneficiario efectivo. En fin, México va a tratar en esos casos, cuando con toda claridad se demuestra el uso de esta sociedad de conducto, negar los beneficios del tratado. Entremos un poquito en materia de la práctica, Arturo. Sí. Generalmente en este programa siempre solemos tocar el punto relativo al manejo de que están haciendo de estos instrumentos y la aplicación que de las disposiciones normativas están llevando a cabo las autoridades en México. Al respecto, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué avance hay por parte de nuestras autoridades? ¿Cómo están actuando? ¿Cuáles son los criterios que están manejando? ¿Y qué tan preparadas están para atender este tipo de situaciones nuestras autoridades? No, bueno, yo creo que están muy preparadas y ya evidentemente cada vez estamos viendo más criterios de los tribunales, además criterios muy interesantes, bien analizados en sentencia por parte tanto del Tribunal Fiscal como de colegiados o de la Corte, temas muy, muy técnicos, con sentencias muy interesantes, que cada vez más se ve que las autoridades fiscales están haciendo un análisis a conciencia del alcance de las disposiciones de la ley de renta, de los tratados y de la aplicación de normas antielusión para tomar estos beneficios que en muchas ocasiones puedan ser desproporcionados o incluso contrarios al atendiente o al principio de buena fe que lleva la celebración de un tratado de esta naturaleza. Entonces ya vemos sentencias, ya me parece que México en eso es un país, casi lo puedo asegurar, de los que tienen en América Latina un gran acervo jurisdiccional en materia de tributación internacional. Entonces, y porque las autoridades están haciendo liquidaciones muy interesantes, no pensemos que era como hace muchos años donde este tema de la tributación internacional pues era prácticamente inexistente o que prácticamente era muy difícil pensar que alguien pudiera hacer una liquidación bien fundada, motivada. No, ahora las liquidaciones están muy bien fundadas, muy bien motivadas y las discusiones son verdaderamente sobre temas muy técnicos. Es curioso, Arturo, porque muchos casos es poco común que abordemos derecho fiscal internacional.
particularmente en un programa a veces muy enfocado para nuestros amigos contadores, pero que no por eso deja de ser importante, y particularmente importante y grave para quienes pues desean entrar a las grandes ligas de las inversiones. ¿Por dónde pudiéramos nosotros identificar como profesionales en el ámbito fiscal que pudiéramos o debiéramos de tener cuidado de no incurrir en una práctica indebida, o que pudiéramos ser sujetos de algún artífice por parte de algún inversionista extranjero en hacernos incurrir en una práctica indebida que nos pudiera llevar a tener un problema con las autoridades mexicanas en términos de la aplicación de tratados internacionales? Mira, muy interesante lo que comentas, te lo trataré de resumir de esta manera. Mira, ya a nivel internacional existen normas antielusión propias de los tratados. Te voy a poner, hay tratados firmados por México que tienen esta cláusula de las que yo hablaba, que se le conoce como el subject to tax. Tratados con los que claramente se establece que para tomar el beneficio, pues tengo que demostrar, entre otras cosas, que la otra empresa tributa, porque es una forma de cerciorarse, o es una forma de alguna manera que utilizan varias jurisdicciones para demostrar que no se utilizó como un conducto en la sociedad. Otras tienen cláusulas de limitación de beneficios, que si esa sociedad no reúne requisitos mínimos de sustancia, ya no se considera residente para los fines del tratado y le puede negar los beneficios del tratado. Y existen también normas especiales en las leyes, en la ley del impuesto sobre la renta, que limitan determinadas actividades, la deducción o los beneficios de ciertos tratamientos preferenciales para extranjeros, sujeto al cumplimiento de ciertas reglas. Tenemos ya nuevas reglas que limitan la deducción de algunos pagos por regalías, intereses, etcétera, que también entraron en vigor en este año, que de alguna manera buscan tratar de, se les llama normas generales antielusivas de carácter concreto. En la ley del impuesto sobre la renta. En la ley de renta. Y adicionalmente existe algo que, aunque no esté en la ley, lo ha reconocido la jurisprudencia porque es un principio general del derecho. Normalmente, cuando algunos intérpretes tratan de interpretar la ley y el tratado, pierden de vista que en México existen algunos principios generales del derecho, como el principio del fraus legis, que en términos del 14 de la Constitución aplica a todas las ramas del derecho. Y este principio de fraude a la ley, que ya ha sido reconocido en algunos criterios de la Corte y del Tribunal Fiscal, en esencia lo que dice es que cuando nosotros tratamos de buscar una estructura, ¿no?, en la que apliquemos lo que le llaman una norma de cobertura, es decir, una norma que nos da un beneficio para tratar de evitar la causación o de obtener un beneficio fiscal que de origen no me correspondería, etcétera, eso se le conoce en esencia como un principio de fraude a la ley, ¿no? ¿Qué pasa? Aquel que quiere evitar que su patrimonio sea susceptible de un embargo o algo, y busca esquemas para hacer una venta, concretamente a alguno de los hijos, etcétera. Entonces, todos esos esquemas elusivos que también aplican en la materia fiscal, de alguna manera la Corte ya ha reconocido que en ciertos actos que se conocen como artificiosos, que aunque son legales como tal, se ve claro que el único propósito es tomar un beneficio que de origen no le correspondía, ¿no? Hay falta de sustancia económica, en ocasiones falta de sustancia jurídica, no hay razonabilidad, no se prevé un beneficio económico para la negociación más allá del meramente tributario. Entonces las autoridades deben de probar, y ahí pueden argumentar, que ese acto artificioso se hizo en fraus legis o fraude a la ley. Y desde mi perspectiva, los tribunales ya han estado resolviendo en ese sentido. Tener cuidado, entonces. Cuidado, si no está cuidado, fácil, no solo en la situación de la legislación nacional, sino también de no buscar beneficios que otorgan los tratados internacionales, porque en la medida que será nuestro problema ya a nivel de legislación nacional, será nuestro problema en la medida de la utilización de estos instrumentos de tratados internacionales en el ámbito internacional, y particularmente con las autoridades que atienden este tipo o que fiscalizan en el ámbito internacional o en operaciones que tienen que ver con jurisdicciones de otros países. Así es. Muy bien, Arturo. Oye, pues muy interesante. ¿Qué más nos puedes abundar acerca del rol de los tratados internacionales para efectos de todas estas nuevas disposiciones aplicables a partir de 2014, para posteriormente pasar a ver la situación de qué va a suceder con lo que se venía manejando hasta 2013? Perfecto. Mira,
Es Déjame lo pongo de esta manera. ¿Qué fue lo que cambió a partir de 2014 que no teníamos hasta 2013 y qué papel juega a partir de ahora en adelante ya en el ámbito de los tratados internacionales y cómo vino a insertarse en, particularmente, tú me corregirás, en ley del impuesto sobre la renta? Así es. En esencia, te digo, lo más importante, el cambio fundamental para el 2014 fue el esquema del en régimen de inversión de dividendos, la retención adicional del 10%. Pero mira, hay un tema también muy importante, el rol que van a jugar los tratados en algunas de estas reformas. Hay varias reformas de las que comenté que se hicieron para tratar de restringir algún beneficio derivado de inversiones realizados sobre todo por extranjeros o de operaciones celebradas con extranjeros, en el que los tratados van a jugar un rol especial. Y te voy a explicar por qué. Mira, comenté que existe esta cláusula que le llamamos subject to tax, así le llama la doctrina, que de alguna manera lo que pide es que para que un beneficio del tratado aplique, el que obtiene el beneficio del tratado en su jurisdicción tiene que acumularlo. Pero esa disposición, al menos yo tengo una apreciación, de la ley de renta la podemos aplicar restringiendo el tratado si solo si el tratado lo autoriza. Es decir, hay tratados mexicanos que sí tienen cláusulas subject to tax que permiten que pruebes que en el otro país se está pagando el impuesto para evitar que no haya una doble no gravación. Aquí en México, concretamente, tomen un no gravamen en fuente y en el otro país no se pague. Pero eso, desde mi perspectiva, y así lo maneja la doctrina extranjera, eso debe de estar soportado en una cláusula propia del tratado. Si el tratado no tiene esa cláusula, esa norma mexicana no puede aplicar, y así va a ser con muchas de las reformas que entraron en vigor en la ley. O sea, están las normas, perfecto, pero en varios de estos casos se va a requerir de la modificación del tratado, o bien como lo propone BEPS en este proyecto, que se incorporen varias de estas cláusulas en un modelo multinacional, que es la tendencia que va a existir a futuro, para no tener que renegociar en varios de estos temas que está buscando la OECD, tratado por tratado. Lo que va a buscar es que el mayor número de países firmen un convenio multinacional, para que con base en ello se entiendan ya prácticamente modificados todos los países que intervengan como miembros en esta nueva convención. ¿Sería como un tratado marco? Es decir, correcto, general. Entonces ahí todos los países que entran, ya no tengo que modificar el tratado con Suiza sobre este tema. ¿Por qué? Porque Suiza también firmó esta convención multinacional. Entonces es la forma en que está pensando la OECD que va a poder armonizar todas estas disposiciones. Yo creo que gran parte de ellas, como esta cláusula subject to tax, no van a poder tener, esa es mi opinión, aplicación hasta en tanto no se dé esta modificación, ya sea a través de este convenio multinacional o bien que se llegue a renegociar el tratado mismo. Déjame ponerlo en términos simplistas, y si estoy siendo exagerado, sí, por favor, corrígeme. En vez de estar sentándonos a la mesa con cada uno de los países con los que tenemos celebrados tratados internacionales que tengan implicaciones en materia fiscal, a renegociar la aplicación de estas disposiciones, mejor nos reunimos, armamos una gran fiesta internacional. Correcto. En términos de taxación, en términos de gravámenes, y firmamos un solo tratado. Esa es la idea. En el que todos estemos de acuerdo en que todos vamos a aplicar las mismas disposiciones en estos lineamientos. Ese es el gran reto de la OECD, y es lo que busca la OECD. Y ya con eso, pues, Luxemburgo va a tener ya todos sus tratados, su cláusula, México también, y todo, porque pues, todos forman parte, como tú bien dices, de esta gran comunidad, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora sí, Arturo. ¿Cómo venía dándose la situación del manejo de las utilidades y de las inversiones de utilidades hasta 2013 y cómo cambia este panorama a partir de las modificaciones en 2014? Mira, hay una disposición transitoria, y esto es muy interesante porque me parece que esta parte sí la llegaron a entender muy bien legisladores, porque no venía la iniciativa, y es que todo se preguntaba qué pasaba con las utilidades que se hubieran generado. Por ejemplo, ya tenemos hasta COFIN hasta el 31 de diciembre de 2013. Entonces, pues bueno, si pago el dividendo en 2014 me vas a obligar a una retención adicional del 10%, mejor saco todas las utilidades en 2013 antes de que entre en vigor la norma, lo cual hubiera afectado económicamente de manera muy importante al país, porque imagínate esa fuga de capitales, ¿no? Tendríamos una situación de fuga de capitales en diciembre de 2013. Sí, entonces, para evitar eso, el Congreso, una de las medidas que tomó muy interesante fue decir, miren, tú estás obligado a llevar tu famosa COFIN por todos los años hasta 2013.
Bueno, si llevas claros tus registros y ahorita ya hay reglas misceláneas, puedes pagarte dividendos con cargo a esas CUFINES hasta el 31 de diciembre de 2013 sin pagar, cuando te distribuyes esas CUFINES ya no pagas este impuesto adicional de dividendos. Entonces, esto hizo que los grandes inversiones extranjeros y también las personas físicas que tenían sociedades mexicanas se sintieran un poco tranquilos y dijeran, bueno, puedo dejar las utilidades todavía en México, que ya me generaron CUFIN hasta el 31 de diciembre de 2013, porque sé que el día de mañana, cuando me pague dividendos con cargo a esa CUFIN, no va a haber este impuesto adicional sobre dividendos. Entonces, esas empresas que lleven bien, digamos, en bloque registradas sus utilidades, van a poder distribuir dividendos hasta agotarse las utilidades de 2013 sin pagar el impuesto adicional. ¿Quiénes no lo van a pagar? Los extranjeros y personas físicas residentes en México. Déjame ver si estaríamos en lo correcto haciendo una deducción, siempre y cuando acreditemos que esa CUFIN se generó hasta 2013, independientemente de que llevemos la repartición con posterioridad. Correcto. Y por otro lado, pues tal vez jurídicamente también atendiendo el principio de seguridad jurídica, de no darle un efecto retroactivo a las disposiciones de 2014 hacia los efectos que se hayan producido hasta 2013. Mira, este es un gran tema y déjame, te voy a dar mi punto de vista. Para mí, precisamente, lo grave es que jurídicamente no hubiera habido retroactividad si no está el transitorio. Por eso la necesidad del transitorio. Y te voy a explicar. Porque el hecho imponible, ¿no?, que tienes que medir es la distribución de utilidades. Ok, y si no esa la causación. No la utilidad corporativa, que esa sí ocurrió hasta el 31 de diciembre de 2013. Okay. Pero hay un hecho generador adicional que ahora ya no es la utilidad, sino el ingreso que obtiene el accionista vía distribución de dividendos. Y esta se presentaba pues en 2014, vamos a pensar, aunque pagaras con CUFIN anterior. Entonces, desde mi perspectiva, no había un problema de retroactividad, pero sí un problema económico que pues, las empresas estaban pensando muy seriamente para evitar eso, sacar el dinero inmediatamente. Sacar las utilidades. Y algunos otros ya pensarían después si lo reinvertían para incrementar cuca o no. El tema es que esto iba a afectar mucho a las finanzas del gobierno. Y a lo mejor nosotros lo expresamos como sacar el dinero, pero desde la perspectiva del inversionista seguramente sería propiciarse un ahorro, ¿no? Es decir, es correcto, no colocarse en la situación de que me grave más la legislación. Y un ahorro muy válido. Por supuesto. Yo creo que eso es precisamente lo que el legislador saca esta disposición transitoria de la ley de renta y dice, no te preocupes por los dividendos que pagues con cargo a las CUFINES hasta el 2013, no te voy a cobrar el impuesto adicional. Y esto ya permitió que las empresas con toda tranquilidad, sobre todo las de inversión extranjera y aquellas controladas por personas físicas mexicanas, tomaran concretamente la decisión de mantener las utilidades en México. Perfecto. Pues, ¿qué más nos puedes abundar al respecto, Arturo? Creo que hay muchísimos elementos todavía, nos harían falta aquí a lo mejor un poquito de dudas en específico de nuestros amigos inversionistas, ¿no? Claro. Mira, yo creo que tarde o temprano, no sé si ahorita, en 4 o 5 años, se va a tener que presentar un ajuste a todos estos esquemas. Ahorita, gran parte del sector de inversionistas no ven tan afectada su situación por estas reformas en virtud, entre otras muchas cosas, en el caso de dividendos por el transitorio que comentamos, que saben que cuando requieran utilidades van a poder ir agotando sus CUFINES hasta 2013 sin pagar el impuesto. Pero va a llegar un momento en donde México se va a tener que recuestionar si es correcto o no establecer estos gravámenes adicionales. ¿Qué es lo que queremos ofrecerle al inversionista? Creo que ese es algo que el Congreso, sobre todo, debía nuevamente replantearse junto con la Secretaría de Hacienda, si estos esquemas de impuestos sobre utilidades adicionales a largo plazo va realmente a atraer la inversión o va a alejarla. Porque además pensemos, tenemos no solamente el caso que piensa en todo el mundo, bueno, el mercado mexicano es muy atractivo, pero no todo se puede hacer necesariamente a través de inversión directa. Puede ser que gran parte de estos grupos deciden realizar la inversión fuerte en países como Costa Rica, ¿no? Y entonces buscar esquemas de introducción de productos vía simplemente importación, etcétera, y entonces la ausencia en toda esta cuestión de manufactura, etcétera, va a afectar la economía en México. Es decir, México no puede convertirse en un país de mera comercialización de productos. Para ello tenemos que atraer para que la inversión extranjera directa prácticamente deje la totalidad del negocio en México. Y para ello tenemos que ser un país altamente competitivo desde el punto de vista tributario, porque van a salir los otros países de América Latina y muchos otros países de Europa también o Asia tratando de atraer
esa inversión, ese capital. Acabas de tocar un tema muy importante, Arturo. En una perspectiva muy general, ¿en qué posición está México respecto de Centroamérica y a lo mejor respecto de Asia, particularmente respecto de China en estos aspectos? Mira, en el caso de Brasil no soy experto, pero lo que sí he escuchado y se ha comentado es que, y así sale en distintos foros, es que el esquema de Brasil sí es muy complicado, por ejemplo. No sé si la tributación llegue hasta un alcance de un 37%, pero fuera de ahí, gran parte de los países con América Latina, la tasa de tributación incluso puede ser inferior a la mexicana. Que la mexicana. Y entonces tienen que ver muchos factores, no solamente el mercado mexicano o el atractivo del mercado mexicano, sino que tienen que ver otros factores como el factor de la seguridad, la infraestructura, etcétera. Ahorita quizá lo que pueda ser atractivo a México, más que un esquema general de inversiones, aprovechar todo el tema de inversión que ha generado la reforma energética, pero ese es otro concepto, no sé si me explico. Uh-huh. Lo que hay que ver es qué tan atractivo puede ser un esquema de inversión a través de los regímenes tributarios en México. Olvidémonos del sector energético, que se puede generar algunos beneficios adicionales, pero eso es aparte, en general para todas las áreas de inversión en México. Eso creo que es lo primero que debiéramos de replantearnos, si este esquema es el correcto o no, lo que pretendían otros gobiernos anteriores, reducir la tasa corporativa, quizá incrementar un poco más la tasa del IVA o de los gravámenes indirectos para evidentemente hacer atractiva la inversión productiva del país. Esos es cuestionamientos que se han hecho muchos economistas y que valdría la pena simplemente, replantearlos o repensarlos, ¿no? Desde tu perspectiva, y netamente desde tu perspectiva, Arturo, ¿cuál es la finalidad de estas modificaciones? Es decir, ¿se busca verdaderamente hacer, que tal parece que la respuesta es que no, pero quisiéramos escucharlo de propias palabras tuya, ¿se busca incrementar la inversión, propiciar la competitividad del país? ¿O cuál es la finalidad, desde tu perspectiva, de hacer estas modificaciones a la legislación mexicana? 100% recaudatoria. Tenemos un número importante de contribuyentes, empresas muy grandes, que son contribuyentes cautivos, digámoslo así. Algunas de ellas grupos de personas físicas, familiares muy poderosas que tienen grupos muy grandes de inversión, otros de inversionistas extranjeros. Y entonces una forma que aparentemente pudiera resultar sencilla es incrementarles la recaudación. ¿Cómo le incrementas la recaudación? Una de ellas, grábales las utilidades ya no al 30, sino 37 o 42 y deja las utilidades en los grupos mexicanos hasta el 30, y ya cuando salga a manos de ellos, cuando ellos ya quieran tomar la utilidad fuera de las empresas, es cuando les pones la carga adicional. Ese es para mí el tema, exclusivamente fue recaudatorio. Bueno, pues habrá que ver las expectativas que se tienen al respecto y qué resultados podemos obtener desde tu perspectiva. Y para concluir de algún modo, Arturo, ¿qué veremos en lo próximo respecto de estas modificaciones? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué pueden esperar los inversionistas? ¿Cuál es tu augurio, por de alguna manera decirlo, a futuro respecto de esto? Ya nos comentabas hace un momento algo. Mira, yo en lo personal creo que va a ser difícil, ojalá se pudiera conseguir mover algunas de estas decisiones políticas, pero yo lo veo muy difícil, y entre otras cosas porque algunos de los efectos, como comentaba, que se van a presentar sobre estos temas de reforma van a ser en algunos años posteriores, ¿no? Entonces ahorita lo veo muy difícil, siento que ha habido un compromiso por parte de las autoridades de no modificar las leyes internas. Se menciona que, existe por ahí sexenio, ¿no? que un sexenio. Y esto yo creo que lo tendremos que, cuando se empiece a presentar el problema, entonces veremos qué solución le va a dar el gobierno, si modificar algunas de estas disposiciones o mantenerlos y buscar algunos otros estímulos, etcétera, para atraer más la inversión. Pues solo el tiempo dirá. Todo el tiempo. Arturo, conclusiones. Conclusiones, que tenemos una reforma con cambios sustanciales para los inversionistas en este 2014, que se ha tratado de menguar algunos de estos aspectos de la reforma con la utilización de algunos vehículos, en ocasiones nacionales y en ocasiones extranjeros. Y 3, tener mucho cuidado en esta estructuración de la inversión, porque en algunos casos podría ser incluso
mucho más perjudicial el efecto que el beneficio que se pretende. En todo caso, habrá que acudir con el especialista a verificar y analizar Caso no solo por la caso. perspectiva económica, sino también ahora analizar la perspectiva jurídica, ¿no? Respetando en todos casos la legalidad, la aplicación de los principios de los tratados y todos aquellos principios jurídicos que emanan de nuestra legislación civil, de nuestra legislación mercantil y evidentemente como los principios generales del 14 de la Constitución. Irnos con pies de Así plomo. es. Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias. No nos resta más que a nombre de GBA hacerte entrega de un reconocimiento y me voy a permitir leerlo. Es GBA Consultoría y Capacitación SC, se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Arturo Pérez Robles, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Por parte de los titulares de este programa, que es la contadora Ángeles Mandujano y el contador Andrés Ávila, pues te hacemos entrega, Andrés, y no nos resta más que agradecerte pues por tu apoyo y habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias. Gracias a Ojalá ustedes. podamos contar con tu presencia en Esperemos una que sí. nueva ocasión con un tema tan interesante como el del día de hoy. Muchísimas gracias, Gracias Arturo. a ustedes. Y a nuestros amigos, pues no nos resta más que igualmente agradecerles su amable participación y acompañarnos en este su programa y esta su casa GBA Consultoría. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.